Bien, pues podemos ir iniciando. Nueva vez, bienvenidos a todos los asistentes a este seminario web acerca de consideraciones básicas para el cálculo de incertidumbre, impartido por Phoenix Calibration. Este es uno de los esfuerzos que nuestra empresa hace para la enseñanza y la concientización de cada uno de tanto de nuestros clientes como de el mundo de la metrología. Todas las personas, técnicos, personal de calidad que se interesan en la metrología y quieren saber un poquito más, que quieren un poco de la experiencia que hemos acumulado en los últimos 16, 17 años. La idea es compartirlo para poder ayudarles en sus procesos y en cada una de las facetas de que sus empresas se desenvuelven. Este seminario fue seleccionado el tema debido a los seminarios anteriores. Hacemos encuestas donde cada uno de los participantes sugiere los temas y los temas más votados son los seleccionados para los próximos seminarios. De esa misma manera, en este seminario, al final del mismo, vamos a estar teniendo un pool donde algunas de las preguntas de ese pool y también de las encuestas van a ser cuál es el próximo seminario que entienden que necesitaría el público. Puede ser cualquier tema relacionado con el área de metrología que pueda ser de ayuda tanto para su empresa como para otros en el área. En el día de hoy le estaré acompañando. Mi nombre es Manuel Monteagudo. Soy el gerente de laboratorio en Phoenix Calibration desde el año 2006. He sido capacitado en NIST y otras entidades en aspectos y parámetros metrológicos, diferentes magnitudes, presión, volumen, masa, análisis de incertidumbre, que es nuestro caso en el día de hoy, estadística, temperatura y entre otros. Soy certificado por la ISQ como Certified Calibration Technician o CCT desde hace ya unos 8 años aproximadamente. Soy el instructor principal de capacitaciones de CCT en Phoenix Calibration y de muchas de las calibraciones primarias además. He sido consultor en múltiples procesos de auditoría, ISO 17025, tanto dentro como fuera de Phoenix Calibration, dentro de la empresa, obviamente, responsable por dicha acreditación, que es la que nos avala para la ejecución de calibraciones, tanto en nuestro país como fuera de él. Y cuento con más de 10 años de experiencia en el área de metrología, calibraciones, estadísticas y aseguramiento de las mediciones. Algunas de las reglas para nuestro webinar es, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Las preguntas y respuestas las van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Si ven una opción que dice QIA o Q&A para preguntas y respuestas, ahí pueden escribir todas sus preguntas y algunas, las que se puedan responder por ahí mismo se las puede responder nuestro personal tras cámaras que nos va a estar dando soporte. Las que entendamos que tengamos que conversar aquí en el momento de preguntas y respuestas, se van a levantar, se responderán por acá, y las que no tengamos tiempo para responderlas, entonces se les estará respondiendo vía correo electrónico las preguntas que hagan. Todas las preguntas que, como dije ya, van a ser respondidas al final de la presentación. Durante la presentación no vamos a tener tiempos de preguntas y respuestas. Les pedimos nueva vez, como dije al inicio, llenar el pool de la encuesta. Esto nos va a ayudar a saber cómo vamos en nuestros webinars y qué tenemos que mejorar para poder darles un mejor servicio en este ámbito. Y los certificados de participación serán emitidos para las personas que se encuentren de manera activa
en más del 75% de todo el webinar. Si por alguna razón usted entró en la mitad del webinar, lamentablemente no podemos emitirle un certificado de participación. Si entró en más del 75% del mismo, entonces sí podrá recibirlo. ¿Cuáles son nuestros puntos a tratar? Primero, ¿qué es la incertidumbre? Ahí hablaremos un poquito de dónde es que viene eso. ¿Qué expresa? Sí, la incertidumbre. Hablamos muchas veces de que la incertidumbre existe, pero ¿qué es lo que quiere decir que tenemos incertidumbre? ¿Para qué la usamos? Fuentes de incertidumbre, componentes. Una cosa son las fuentes, otra los componentes. Las fuentes es de donde sale, los componentes es que contienen esas fuentes de incertidumbre. ¿Cómo podemos calcularla? Y al final, preguntas y respuestas. Recordemos que, como dice el título, esto es un webinar básico sobre la consideración de la incertidumbre. No esperamos que al finalizar este webinar sean expertos en incertidumbre, porque a lo largo del mismo se van a dar cuenta que la incertidumbre es un tema bastante amplio y en la amplitud de ese tema es prácticamente imposible en una hora 15 minutos de un webinar poder expresar todo lo que va relacionado con este tema. De modo que aquí veremos lo básico para que usted tenga una idea de qué se considera y pueda iniciar en el proceso de cálculos y análisis de incertidumbre en sus empresas. Nosotros ofrecemos, ya lo verán más adelante, cuando será el próximo, uno de los entrenamientos que ofrecemos es precisamente el entrenamiento de CCT, de Certified Calibration Technician, donde ahí invertimos varios días de entrenamiento, explicando no solo incertidumbre, sino todo lo relacionado a la calibración desde el punto de vista de la norma 17025 para llevar conocimiento tanto al técnico como al personal de calidad en el proceso de calibración. Y una gran parte de ese entrenamiento tiene que ver con estadísticas e incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Y aquí pongo una imagen del sistema solar. ¿Y cuál es la idea? Es que nos llevemos el punto de que de la misma manera que todo nuestro sistema solar gira alrededor del Sol, todo el proceso de medición, todo el proceso de calibración gira alrededor de la incertidumbre. La incertidumbre es la razón central de la metrología. Es esencial y necesaria para todo profesional que se encuentre en este campo. Y debe de entender cómo calcularla y cómo utilizarla. Algunos de los estándares principales para el cálculo de incertidumbre que se utilizan son el ISO Guide 981 y el ISO Guide 983 y obviamente ISO 17025, donde se indica el requerimiento de incertidumbre en el proceso de calibración, tanto para los laboratorios de prueba como laboratorios de calibración. ¿Cómo llegamos a la incertidumbre? La incertidumbre consta de un modelo de medición y matemáticas y estadística. La incertidumbre no es solamente medición. Cuando medimos, tenemos que cuantificar esas medidas en lo que conlleva la incertidumbre. Ahora, ¿qué es lo que esta incertidumbre expresa? Y antes de ir ahí, quiero aclarar estos dos puntos. El modelo de medición es lo que te dice cómo tomar las mediciones, cómo obtener ese valor de medición. La parte de matemáticas y estadística lo que te dice es qué tan fiable es esa medición que tú obtuviste. Cuando combinas estas dos cosas, la medición
y la confiabilidad de la medición, entonces obtienes incertidumbre. Ahora, ¿qué expresa la incertidumbre? Y aquí vemos una fórmula, es lo primero que vemos en el momento de expresarla. ¿Qué significa esta fórmula? Tenemos la medición, que es la M mayúscula. Tenemos la medición y tenemos la medida. Esa medida que es lo que medimos, valga la redundancia, con cualquiera que sean los instrumentos que utilizamos en ese momento. Y tenemos luego acompañado el error. Ese error es nuestra incertidumbre. Entonces, ¿qué nos expresa este error? Nos expresa en qué nos pudimos haber equivocado en el proceso. En qué en el proceso no salió de manera perfecta, tomando en cuenta que como estamos trabajando con variables físicas, estas variables físicas no son 100% exactas, porque hay factores físicos que agregan error a lo que estamos ejecutando. Esos errores vienen desde diferentes fuentes, ya veremos más adelante de dónde vienen. Lo que necesitamos entender hasta este punto es que la incertidumbre expresa el error asociado a la medición que se hizo. Y si la incertidumbre expresa el error asociado a la medición, quiere decir que nosotros tenemos un valor de incertidumbre por cada valor de medición que reportamos. No hay una incertidumbre por un equipo completo. Tú podrías de todas las incertidumbres tratar de estadísticamente buscar una que vaya, que arrope esa sombrilla. Pero la realidad es que tú tienes un error por cada una de las medidas de incertidumbre, porque cada una, dependiendo de su rango, dependiendo de cómo se hizo, dependiendo de los diferentes equipos que utilices, puede variar el error por ser un muy pequeño o muy grande esa medida. Pero más allá, después que sabemos qué expresa, entonces, ¿en qué está relacionada? Bueno, tenemos el TUR y el TAR, que es algo que conocemos mucho. De hecho, nuestro webinar anterior se trató sobre este tema, TUR y TAR. El TUR es una razón entre el máximo error permisible y la incertidumbre de calibración. El TUR nos dice que también, no que también, vamos a decir, qué tan preciso o qué tan seguro estoy de que los valores que yo reporté, cómo se compara eso contra la tolerancia o el máximo error permisible de esa medida en específico. El TAR, por su lado, no toma en cuenta la incertidumbre, y sino que compara las tolerancias o los máximos errores permisibles entre ambos equipos. ¿Cuál es la diferencia principal en esto? Con el TAR, tú no estás tomando en cuenta el error que tú, como operador, con tu procedimiento y con el tipo de operación que estés ejecutando, tu ambiente, todo lo demás, estás agregando al proceso. Solamente estás tomando el error que el manufacturero entiende con el que debe de comportarse el equipo. Pero sabemos que existen ocasiones donde el error que tú agregas en el proceso de calibración puede ser incluso mayor, si no está controlado, al error que el manufacturero indicó como tolerancia de ese equipo. De aquí caemos en esa expresión de la incertidumbre, la acreditación. Cada laboratorio de calibración tiene una acreditación o debe tener una acreditación bajo un cuerpo acreditador. En el caso de Phoenix Calibration, nosotros somos acreditados por A2LA. Y esa acreditación te obliga a, en el momento de acreditarte, tener un certificado acompañado de un scope de calibración.
Ese scope puede tener múltiples páginas y está definido por cada parámetro. Cada parámetro va a tener diferentes rangos o diferentes condiciones. Y cada una de esas condiciones va a tener un CMC, como lo llamamos, que es básicamente el valor más pequeño de incertidumbre que ese laboratorio está acreditado para utilizar. En palabras llanas, en el momento de la acreditación, se recibe un auditor que evalúa toda la documentación y todo el expertise técnico del laboratorio, incluyendo estándares o patrones, incluyendo técnicos, incluyendo procedimientos. Y luego de evaluar todo esto y con los presupuestos y budgets de incertidumbre, entonces el cuerpo acreditador acredita el valor de incertidumbre reportado, que puede ser el mejor que ese laboratorio tiene la capacidad para mostrar. Eso significa que cuando usted emite un certificado de calibración, en cada una de las calibraciones de un instrumento, no debería reportar un valor de incertidumbre menor al valor acreditado por su cuerpo acreditador. Y de reportarlo, se le debería de indicar al cliente, específicamente en el laboratorio, que ese valor no es un valor acreditado, porque ese valor que está por debajo de su CMC es un valor que no va acorde con lo que su cuerpo acreditador con lo que el laboratorio demostró al cuerpo acreditador que tiene capacidad de ejecutar. Algunos cuerpos acreditadores. Pero entonces continuamos acá. ¿Qué sigue expresando la incertidumbre? La incertidumbre de la medida viene afectada ¿por qué factores? El procedimiento utilizado, el operador que ejecuta ese procedimiento, las conexiones o features que se necesitan para el procedimiento. Aquí se incluyen, si es por decir un parámetro, si es eléctrico, el tipo de cables que se están utilizando, cuál error agregan estos cables, si es de presión, las conexiones físicas de tuberías, de fittings, etcétera. El instrumento que estamos probando agrega un error a la medida. El patrón que se está utilizando agrega un error a la medida. Esto especialmente en estos últimos dos. Algunas de las cosas que agregan aquí son su resolución, su sensibilidad, si ese instrumento en específico tiene un drift, tiene algún bias. Todos estos son factores que agregan errores a la medida. Y por último, pero no menos importante, la calibración del instrumento patrón. Si ese instrumento patrón fue calibrado, debe de tener una incertidumbre asociada a esa calibración. Y ese es un error que no puede ser cambiado, porque ese error es el que viene desde la definición del SI unit, desde la definición de ese parámetro hasta el laboratorio de calibración anterior a la calibración que se esté ejecutando. Llámese, si usted trae ese error desde un laboratorio anterior, es imposible que usted ejecute una calibración con un error más pequeño de ahí, porque ese error ya está incluido dentro de ese presupuesto de calibración, de ese presupuesto de incertidumbre, perdón. Ahora, todos estos procesos se dividen en el mundo de calibraciones en dos partes. Es el sistema de medición y el proceso de medición. El sistema de medición te dice todo lo que envuelve la medición como tal, pero que es parte del sistema del laboratorio para ejecutar esa medición. El proceso de medición es lo que se ejecuta para llegar al resultado de la medida.
Parte de los procesos de medición son la selección de la muestra, la colección de la muestra. En la selección de la muestra, lo que tenemos es lo siguiente. Si usted tiene una cantidad X de equipos a calibrar, usted debe seleccionar cuál es que va a calibrar. En ese proceso de seleccionar cuál va a calibrar, usted puede tener desde un solo equipo hasta tener 50, 60 equipos, donde a todos les va a ejecutar un proceso de calibración. Hay laboratorios que hacen muestreos de esos procesos y esa selección es parte del proceso de medición y esa selección trae un error consigo. La colección de la muestra también, porque usted puede tener diferentes multímetros, pero cómo usted recolecta la data de cada uno de esos multímetros va a agregar un error. Usted puede tener un sistema automático que recolecte la data. Usted puede tener una persona que la observe. Si hay mediciones, como por ejemplo en el área de volumetría, donde usted tiene que leer el menisco, esa lectura del menisco conlleva un error, porque depende mucho del entrenamiento del operador para colectar esa muestra. Preparación de la muestra. Estos son todos los pasos que son necesarios antes de que tú puedas tomar la muestra. Por ejemplo, y esto va muy relacionado a tu procedimiento de calibración, incluso también pueden estar relacionados a tus factores ambientales. Si vas a ejecutar una calibración de eléctricos y vas a utilizar un calibrador, es muy posible que ese calibrador, cuando tú veas en el manual de usuario, te indique que sus niveles de incertidumbre aceptables llegan después de 30 minutos de calentamiento. Si no preparas la muestra con esos 30 minutos de calentamiento, los errores es muy posible que se te disparen 2, 3 o 4 veces el error básico aceptado. El efecto que agrega el operador, obviamente, el técnico o el operador, dependiendo de su entrenamiento, dependiendo de su experiencia, va a agregar un error a esta medición. Y esta es parte de su proceso. En teoría, un operador muy bien entrenado va a tener un valor de error menor a un técnico recién entrenado en una medición. La acción de la medición, que es el momento específico en que se toma la medición, esto también conlleva un error en el proceso de incertidumbre. La recolección y análisis de estos datos. Cuando recolectamos datos para incertidumbre, cómo los recolectamos es muy parecido a cómo hacemos la colección de la muestra, pero aquí estamos diciendo, en vez de simplemente colectar muestras, es directamente cómo estamos tomando los valores de esas muestras. Esto también conlleva valores de error que son agregados al presupuesto de incertidumbre. El despliegue de estos datos, ¿cómo se muestran? Parte del proceso de medición. Si yo despliego estos datos con resoluciones inadecuadas, entonces yo estoy agregando factores de error. Si despliego estos datos con parámetros no acorde a lo que estoy midiendo inicialmente, unidades erróneas, no estaré mostrando lo que realmente importa en el proceso de medición. Y por ende, al no hacer eso, agrego niveles de error más grandes. Si lo desplegamos con un punto de decimal corrido, obviamente estamos mostrando otro valor y al mostrar otro valor, el nivel de error crece. Y por último, parte del proceso de medición es cómo son interpretados esos resultados. Y si vamos a la norma 17025, una de las cosas en que se enfatiza mucho es que todos los datos que se muestren en un certificado necesitan ser correctamente interpretados. Y si esos requieren de información adicional para ser interpretados, debe de estar incluido en el certificado para que su interpretación no sea ambigua, para que sea de clara interpretación.
Aquí luego tenemos el sistema de medición. El sistema de medición, ¿qué incluye? Ambiente de prueba. Obviamente, el lugar donde estamos probando. Las condiciones de la prueba. ¿Qué necesita esta prueba para ser satisfactoria? Las conexiones. Estamos usando en eléctricos el cableado adecuado. En presión, los fittings adecuados para esta medición. Si es en masas, estamos usando los forceps adecuados, los guantes adecuados. Tengo, si voy más atrás al ambiente de prueba, estoy dentro de las condiciones ambientales adecuadas para esta medición. ¿Estoy tomando en cuenta estos errores? Obviamente, el instrumento bajo prueba cae dentro del sistema de medición. El instrumento bajo prueba es el instrumento al cual estamos calculándole tanto su valor real como su incertidumbre. La calibración de los instrumentos de prueba. Si vamos, por ejemplo, el caso de volumetría, para volumetría es necesario medir la temperatura del líquido que estamos utilizando. Para esto requerimos de un termómetro. Este termómetro requiere una calibración porque si el procedimiento es dependiente de temperatura y yo tuve un error al medir la temperatura, obviamente voy a inyectar un error en el resultado final. Necesitamos cuantificar cuánto es ese error de cada uno de los instrumentos que utilizamos de manera alterna. Los patrones de calibración, obviamente, son parte de este sistema y agregan un nivel de error. Ya dijimos hace un momento. El valor de incertidumbre que trae ese patrón de calibración es un error que es invariable, porque ese patrón de calibración ya trae de por sí todos los errores acumulados de todos los laboratorios de calibración que han habido antes de nosotros. Y aquí entra en consideración la jerarquía de esa calibración. En esa jerarquía tenemos que posicionar nuestros patrones. Estamos utilizando patrones primarios, secundarios, patrones de trabajo. Cada uno de esos va a tener niveles de incertidumbre diferentes. Y estos valores de esos niveles de incertidumbre tenemos que tenerlos bastante claros para poder conseguir la incertidumbre que necesitamos al final de la medición y que requiere el instrumento que está bajo prueba para poder cumplir con sus requerimientos. Aquí vamos entonces al modelo de medición. Ya aquí lo hablamos un poquito. El modelo de medición es una fórmula, básicamente. La medida final va a ser igual a T, que es, vamos a hacer, ¿ok? A T, que es básicamente el true value, el valor real que fue medido en ese instrumento, más o menos un error. Ese error dijimos anteriormente que es la incertidumbre. Este modelo de medición es lo que todo laboratorio de calibración debe demostrar y publicar. ¿Qué quiero decir con esto? Ningún laboratorio de calibración puede mostrar un valor real sin mostrar el error asociado a ese valor, porque no está desplegando el modelo de medición requerido en 17025 ni ninguna de las normas metrológicas que necesitan certeza en los valores que están siendo reportados. Un valor que no tenga su error asociado, simplemente no sabemos si podemos confiar en este error. Tomando un ejemplo, si yo tengo un valor real de 20 gramos, solamente con esto yo no sé si yo puedo confiar en este valor. ¿Y a dónde vamos con esto? Si yo no puedo confiar en este valor, yo necesito cuantificar mi confianza en ese valor. ¿Cómo lo hago? Con la incertidumbre. Ahora, cuando yo te digo a ti, tú tienes 20 gramos
más o menos 0.1 gramo, entonces ahora yo te estoy diciendo, mira, el valor de esta masa es de 20 gramos y todas las posibilidades de error en el reporte de este valor están contenidas en más o menos 0.1 gramos. Lo que quiere decir al final es que toda la posibilidad en que el laboratorio se pudo haber equivocado en el proceso de reportarte esos 20 gramos van a estar comprendidas entre 19.9 y 20.1 gramos. Entonces ya tú tienes confianza de que todo, donde quiera que tú utilices esa masa entre 19.9 y 20.1, tú tienes la certeza de que su valor real está contenido ahí. Y tú puedes tener diferentes calibraciones de esa medición, y si lo envías a diferentes laboratorios y utilizaron diferentes procedimientos, diferentes estándares, tú puedes tener un laboratorio que te reportó 20 gramos, más o menos 0.1 gramo, pero puedes tener otro laboratorio que te reportó 20 gramos, más o menos 5 gramos. Y aquí cambia toda la historia, porque ya tú tienes un valor donde estás diciendo, mira, un laboratorio te está diciendo, mi confianza, mi certeza en el valor que te reporté de 20 gramos está entre 19.9 y 20.1. Mientras que el otro laboratorio te está diciendo, mi certeza en este valor está entre 15 gramos y 25 gramos. Y esto es una pregunta que diríamos en inglés, un no-brainer. No hay que pensarlo mucho. ¿En quién tú confías más? Obviamente, en el que te reportó un error de solamente 0.1 gramos. Pero este modelo de medición entonces nos empieza a llevar ahora a cómo conseguimos ese valor de error. Y aquí es donde empezamos. Si vemos esta fórmula y la vemos rápidamente, esta es la fórmula estadística para la varianza. Es el cuadrado, el cuadrado de la varianza de la medición va a ser igual al cuadrado de la varianza del valor real más el cuadrado de la varianza del error. Y esto al final, ¿qué me va a decir? Me va a decir cómo está cambiando mi resultado final. Sabemos en este caso que el valor real no va a cambiar porque ya es un valor que está reportado. Lo que nosotros necesitamos analizar aquí es entonces esta segunda parte. Vamos a sombrearlo. Es esta, vamos a tomar un color que se vea más, ¿ok? Es esta segunda parte. Ese se ve demasiado. Esa segunda parte es en lo que basamos la metodología para analizar. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo llegamos aquí? Mediante esto. Vamos a desglosarlo un poco. Básicamente, estamos diciendo, vamos a tomar de nuevo otro color. El error del instrumento, ok, el error de esa medición en específico es igual al cuadrado del error que agrega el instrumento más el cuadrado del error del proceso de ensamblaje. Aquí tenemos de nuevo, como dijimos, conexiones, cables, instrumentos adicionales que estemos utilizando, etc. El error que agregue el ambiente, el error de la calibración, puede ser de los instrumentos patrones, puede ser de los instrumentos adicionales que estamos utilizando, y el error de la muestra, y aquí está la parte interesante, cualquier otro error que esté agregado durante este proceso de calibración. ¿Eso qué quiere decir? Esta ecuación no es una ecuación regla. No es que en esta ecuación siempre vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5
componentes. Nosotros podemos tener un budget de incertidumbre con 5 componentes, como podemos tener otro budget de incertidumbre con 25 componentes. Porque todos estos componentes son la fuente de la incertidumbre. Y aquí entonces nos preguntamos, ok, ya sabemos cómo colocarlo. Básicamente, si seguimos esta fórmula, podemos calcular la incertidumbre. Pero ahora, ¿de dónde van a venir cada uno de estos valores? Y aquí es donde entramos a las fuentes de esa incertidumbre. Algunas posibles fuentes, y digo por qué digo algunas posibles fuentes, porque, de nuevo, estas son simplemente algunas de las que pueden ser las fuentes de incertidumbre en su proceso de medición. El patrón de calibración, ese ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El ambiente en que se está ejecutando esta calibración, condiciones ambientales. El instrumento bajo prueba. El procedimiento que estamos ejecutando. Dependiendo de qué procedimiento estamos ejecutando, vamos a tener fuentes de error diferentes. Hay múltiples procedimientos. Cada procedimiento de estos, de hecho, hay procedimientos que al usted leerlo, puede que le diga en el preámbulo del mismo, este procedimiento aplica solamente para incertidumbres entre tal valor y tal valor. Porque no es un procedimiento diseñado para llegar a ciertos niveles de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay fuentes de error que ese procedimiento no está contabilizando. De aquí es que el procedimiento puede agregarte otras fuentes de error. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de masas, hay múltiples procedimientos de masas. NIST tiene varios procedimientos, OIML tiene también procedimientos. Cada uno de ellos puede tomarlo dependiendo de cómo lo esté ejecutando. Si el procedimiento de calibración es mediante la comparación de esas masas con otras masas, va a tener fuentes de incertidumbre en específico. Si el procedimiento de calibración es comparando masas contra balanzas, las fuentes de incertidumbre van a ser diferentes. Los instrumentos que se utilicen en el proceso de medición también pueden cambiar dependiendo de qué procedimiento estamos utilizando y por ende las fuentes de incertidumbre. Recordemos que ese mismo procedimiento te va a indicar algunos de los anteriores. El procedimiento puede decirte cuáles son las condiciones ambientales que requiere ese procedimiento para llegar a obtener valores de incertidumbre aceptables. Un procedimiento puede decirte, ese procedimiento requiere de 20 grados centígrados para poder alcanzar sus valores. Otro procedimiento te puede dar un rango. Otro procedimiento te va a pedir correcciones por las diferencias de temperatura. Pasa mucho esto en los procedimientos de calibración de dimensionales, donde estamos trabajando con metales y esos metales reaccionan a la temperatura y pueden expandir y contraerse según cómo la temperatura cambie durante el proceso de calibración y entre los instrumentos que están siendo utilizados. Y por último, y no menos importante, el operador que está ejecutando el procedimiento. Como dijimos anteriormente, este operador, dependiendo de su entrenamiento, de su experiencia, va a agregar errores a ese proceso. Y esos errores van a ser más o menos grandes dependiendo incluso de cómo el operador toma en cuenta todos estos factores anteriores. Algunos términos que tenemos que tener claros antes de pasar a lo que tiene que ver con las mediciones es incertidumbre estándar. ¿Qué es la incertidumbre estándar? Y esta es la incertidumbre que es de un instrumento en específico. Esa es la incertidumbre que le reportó un instrumento. Llámese.
El instrumento estándar que estamos utilizando, el patrón, tiene una incertidumbre estándar que viene con él. Y esa incertidumbre, usualmente necesitamos expresarla en una desviación estándar. Ya veremos más adelante, un poquito más adelante, que tiene que ver con cómo llevamos estas desviaciones a una desviación estándar. Luego tenemos la incertidumbre combinada. La incertidumbre combinada no es más que las incertidumbres que tenemos llevadas a una desviación, a 2 desviaciones estándar, si es el caso, o a 3 desviaciones estándar. Realmente lo que se usa hoy en día normalmente son 2 desviaciones estándar. Hace unas décadas, el laboratorio podía decidir básicamente si quería utilizar 2 desviaciones, 3 desviaciones, pero esto debe de documentarse cuál es la regla del laboratorio que está siguiendo. Y esta incertidumbre combinada necesitamos llevarla a una incertidumbre estándar para poder utilizarla en nuestra ecuación de incertidumbre. Porque, como sabemos, estábamos sumando cuadrados y no podemos sumar cosas diferentes. Si vamos a sumar, todo lo que estamos sumando debe de tener la misma unidad y debe de estar basado en lo mismo. Para que se basen en lo mismo, yo no puedo combinar o sumar una incertidumbre estándar con una incertidumbre combinada. ¿Ok? El factor de cobertura es la certeza que se agrega para cubrir el valor que se está reportando. Este se le llama el factor K. Ya vamos a ver un poquito más adelante, realmente en uno de los próximos slides, a qué nos estamos refiriendo con los factores de cobertura. La incertidumbre expandida. Ese es el resultado final que mostramos. Ese resultado final de la incertidumbre expandida es básicamente la incertidumbre combinada que encontramos al final con un factor de cobertura K. Y esos factores de cobertura, así es que se expresan. Un factor de cobertura con K igual 1 es una desviación estándar y cae en este punto. Al caer en este punto, tenemos un 68.2% de certeza en lo que estamos mostrando. ¿Qué quiere decir eso? Hay más de un 30% de probabilidades de que lo que yo estoy reportando como un valor no esté dentro de ese valor que estoy reportando. De ahí que el estándar que se utiliza es K igual 2, donde nuestro factor de cobertura es de un 95.4%. ¿Esto qué quiere decir? Yo estoy seguro que el 95.4% de las probabilidades de que el valor que estoy reportando es certero está dentro de ese rango o de ese error que estoy reportando. Estoy 95.4% seguro de que está ahí dentro. Si utilizáramos K igual 3, entonces llegaríamos a un 99.7% de certeza. Pero la industria lo que utiliza como estándar es 2 desviaciones estándar o K igual 2. K igual 3 haría que los valores de incertidumbre se vieran extremadamente grandes. Y esta es la razón por la que la industria ha decidido utilizar K igual 2 con un 95%, porque básicamente 68 es muy pequeño, 99 es muy grande. Algunas distribuciones. ¿Y en qué son importantes estas distribuciones?
porque no todas las mediciones que hacemos se comportan de la misma manera. Una distribución normal es donde, y para no entrar mucho en la estadística asociada con esto, pero una distribución normal es donde la magnitud ya está expresada como una desviación estándar. Y se utiliza, por eso lo puse por acá, y se utiliza un divisor de 1. Así que como esa magnitud ya está expresada en una desviación estándar, recordemos que en la ecuación de incertidumbre yo debo reportar todo como una desviación estándar. Así que al yo dividir entre 1, mantengo el mismo valor. Luego tenemos la expandida. ¿La expandida cuál es? Recordemos que cada calibración se reporta una incertidumbre expandida. Esa incertidumbre expandida está multiplicada por un factor de cobertura, un coverage factor, que es K igual 2, normalmente. Eso no quita que debemos de siempre leer el certificado que emite el suplidor, porque puede existir la posibilidad donde un suplidor en específico les reporte que está usando K igual 1 o K igual 3. De ser esto así, entonces debe de dividirse en el momento de expresar la incertidumbre entre ese factor de cobertura que aplica. Una distribución rectangular es, de hecho, es la que más comúnmente se utiliza en calibraciones, y esta indica que los posibles valores encontrados en ese error que se reportó, no sabemos, no tenemos una tendencia clara de hacia dónde se está movilizando. Vamos a ver si podemos, este no es un webinar de estadística, pero sí quisiera aclarar un poco esta parte para que tengamos una idea de lo que estamos diciendo. Vamos a, déjame compartir. Ok, ahí vamos a, si yo tengo una gráfica, la distribución rectangular lo que me dice es, yo tengo todos los valores que yo voy encontrando pueden estar aquí, 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 en cualquier punto de la gráfica. Si yo graficara todos los valores que me arroja ese equipo cada vez que yo hago una medición, yo no tengo una certeza de una tendencia de ese valor. Recordemos que esto es estadística. Si yo no tengo una tendencia, yo tengo que asumir que ese valor puede estar en cualquier parte de ese rango que está comprendido entre este punto y este punto. De aquí entonces, que es rectangular, porque tiene fórmula de rectángulo. Ok. Si yo tomara infinitos puntos de esa medida, toda esta área y toda esta área quedaría llena, porque puede estar localizado en cualquier área de este punto. La distribución triangular, sin embargo, tiene otro comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de la distribución triangular? Yo tengo también una gráfica, pero aquí yo tengo que los valores tienden
a ir hacia el centro de la gráfica. Ok, lo cual es bueno. Bien, ¿por qué esto es bueno? Porque quiere decir que estas áreas que se encuentran acá rara vez son tocadas por el instrumento mientras yo estoy haciendo un proceso de medición. Rara vez son tocadas por el instrumento mientras estoy ejecutando un proceso de medición. Y cómo llevamos un valor, un instrumento, perdón, que se está comportando de manera triangular, que la distribución de sus mediciones es triangular, entonces yo utilizo el divisor raíz cuadrada de 6 para llevar esto ¿a qué? A una desviación estándar, para llevar esto a una incertidumbre estándar. Por último, una de las tal vez de las menos utilizadas, la más utilizada, como dije anteriormente, es la distribución triangular. Esta asume lo siguiente. Vamos a ver nueva vez acá, donde yo tengo la misma gráfica, pero vamos a hacerlo como mismo dice la distribución, en forma de U. ¿Y esta qué me dice? Que la mayoría de los valores ahora se encuentran en los extremos de mi gráfica. Llámese, si yo tomo 100 valores, la mayoría de los valores, cuando yo los grafico, se encuentran en los extremos, en estas partes de acá. Por eso se le llama distribución tipo U, porque básicamente forman una especie de U cuando tú graficas estos valores. Y estas son las 3 distribuciones que más se utilizan en el proceso de la definición de cada una de esas incertidumbres, y esto basado en cómo el instrumento se comporta. Por eso, ahora empieza a hacer sentido cuando dijimos anteriormente que hablábamos de muestras, es porque para yo definir el comportamiento de un instrumento, yo necesito, no puedo, de hecho, tomar solo una medición. Yo necesito tomar múltiples mediciones para con esas múltiples mediciones, entonces poder tener una idea de cómo se comporta el equipo a lo largo de su vida. Cómo se comporta el equipo en cada momento que yo lo estoy utilizando. Para eso yo necesito hacerle mediciones a ese equipo. Para eso yo necesito retar al equipo a diferentes estudios estadísticos. Algunos de los más utilizados son el Gay-Sharan-R, que son de reproducibilidad y repetitividad. Eso nos da una buena idea de cómo se comporta el equipo y necesitamos graficar ese comportamiento. ¿Esto para qué aplica? Para todos los equipos, todas las mediciones, todos los factores que tomamos en cuenta en el proceso de la incertidumbre. Vamos a ver un ejemplo de un presupuesto de incertidumbre. Por ejemplo, en este presupuesto tenemos el reference standard o el patrón. 2, el efecto de la temperatura. 3, la repetitividad del proceso, o sea, esa estabilidad que lleva nuestro proceso. Y 4, la resolución del comparador. Para este budget en específico, se definieron, después de múltiples pruebas, que esos son los 4 ofensores importantes en el presupuesto de incertidumbre. Cada uno tiene una magnitud. ¿De dónde tomamos estas magnitudes? En el caso del patrón de referencia, la vamos a tomar del certificado que fue emitido por el ente que hizo la calibración, como vemos acá. Cuando vamos con el efecto de la temperatura, lo calculamos
Y si se fijan, aquí en este caso se indicó que utiliza una distribución triangular. Es posible que que el equipo que haya estado midiendo esta temperatura, después de hacer múltiples pruebas, se determinó, y cuando se graficaron esas pruebas, que todos los puntos tendían hacia el centro, es decir, hacia el valor esperado. Al ver este comportamiento de la distribución de mediciones, entonces se utiliza una distribución triangular para esta magnitud llevarla a una incertidumbre estándar. Y esa incertidumbre estándar va a estar dictada por esto. ¿Ok? Luego tenemos el proceso de repetitividad. ¿Y aquí qué es lo que hacemos? Bueno, tú tomas y si vemos las notas, se toma de un experimento. Es decir, también lo calculamos. Pero, ¿qué experimento? Bueno, nosotros vamos a hacer este proceso de medición. Recordemos lo que es repetitividad. Repetitividad es básicamente la capacidad que tiene un instrumento, un proceso, de arrojar el mismo valor bajo las mismas condiciones. Es decir, aquí nosotros tomamos el mismo estándar, el mismo procedimiento y el instrumento bajo prueba y nosotros repetimos el proceso de calibración 10, 20, 30, 40 veces. Esto recordando que tenemos estadísticas y tienen que ser valores estadísticamente aceptables. Estadísticamente aceptable no son 2 calibraciones, porque aquí no estamos viendo todas las posibilidades en las cuales puede estar involucrado el proceso. ¿Dónde empieza a ser estadísticamente aceptable? A partir de 10. Y si son menos de ciertas cantidades, es posible que necesitemos una distribución t-student o un t-table, como cada uno le llame, donde esta distribución nos estima cuál sería el comportamiento de todo este proceso de medición si el mismo se llevara hacia una cantidad que sea estadísticamente aceptable. Aquí, como vemos que la distribución es normal, esto nos dice que este experimento tuvo suficientes mediciones como para ser estadísticamente aceptable. Así que no necesitaron utilizar ningún otro factor para llevarlo a una cantidad aceptable. Por eso el divisor aquí es 1, porque ya este valor tiene una distribución normal que si recordamos, la distribución normal es dividida entre 1 porque es una incertidumbre estándar. ¿Ok? Luego tenemos la resolución del comparador. ¿De dónde tomamos la resolución del comparador? Del manual del manufacturero. El manual de ese manufacturero nos dijo, ok, este instrumento tiene una resolución de 25. Pero el manufacturero sabemos que, y usualmente lo indican en sus manuales, esa resolución no dice que cada vez que tú midas, el resultado va a estar más cerca del centro, más cerca de los lados de lo que tú esperas. La resolución te dice que el resultado puede estar en cualquier parte dentro de ese rango. ¿Y qué dijimos anteriormente? Si nuestro valor puede estar en cualquier parte, no hay una regla para esto, entonces nuestra distribución es rectangular. Si vamos de nuevo entonces a esta gráfica, nosotros diríamos que en la triangular nosotros tuvimos el efecto de temperatura aquí. Y aquí tuvimos la resolución del comparador. Bien.
Eso nos debe de ir dando una idea de cómo va este comportamiento. Ahora, luego de que evaluamos cada una de estas mediciones, básicamente tomamos los valores, sea que tomamos desde el certificado, sea que este valor lo hayamos tomado del certificado, sea que este valor lo hayamos calculado mediante pruebas y experimentos, sea que este valor también lo hayamos tomado desde un experimento, o sea que este valor lo tomamos desde el manual del manufacturero, al final calculamos una incertidumbre. Recordamos cuál es la ecuación para esa varianza. Es básicamente la sumatoria de los cuadrados de cada uno de estos valores. Si fuéramos de nuevo, vamos aquí. Vamos a limpiar esto. Si fuéramos acá nueva vez y decimos, ok, ahora yo tengo la incertidumbre combinada. Recordemos que esto es una varianza. Va a ser la incertidumbre de nuestro estándar. Entonces vamos a decir la incertidumbre de nuestro estándar al cuadrado más la incertidumbre del efecto de temperatura al cuadrado más la incertidumbre del proceso de medición al cuadrado más la incertidumbre por la resolución al cuadrado. En este caso, de nuevo, solo se tomaron 4, pero usted podría agregar, dependiendo de su proceso, en el análisis de ese proceso, usted debe de poder ver todas las posibilidades de error que hay en ese proceso. Y aquí se pueden agregar múltiples posibilidades. Si quisiéramos agregar más, nosotros podríamos decir, ok, la incertidumbre asociada por la humedad relativa, la incertidumbre asociada por la planicidad del área donde estamos probando, la incertidumbre asociada por no sé, por la estática que tenemos en el ambiente. En fin, necesitamos agregar tantos errores como podamos detectar durante el proceso. Muchos de estos, cuando los cuantifiquemos, es posible que podamos decir, ok, este error no aporta suficiente al budget de incertidumbre. El problema es que hasta que usted no lo documenta, usted no sabe que aporta mucho o aporta poco. Esa incertidumbre combinada que ya tenemos acá, si esto es matemática básica, vamos a ver que la incertidumbre combinada va a ser, si aplicamos raíz cuadrada a ambos lugares, vamos a ver que esto se va a convertir no vamos a escribir todo esto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya sabemos que aquí van cada una de ellas. Sabemos que esto se eliminará y esto se queda de esa manera. Por eso es que la incertidumbre combinada va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de todas las incertidumbres.
¿Ok? La incertidumbre combinada va a ser la sumatoria de los cuadrados de todas las incertidumbres. Y entonces, si volvemos a nuestro gráfico, vemos, ok, pero lo que nosotros reportamos es incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida, ¿qué es? Si recordamos antes, no es más que la incertidumbre combinada con un factor de cobertura. Así que, si vamos de nuevo acá, nosotros vamos a decir, ok, nuestra incertidumbre expandida va a ser igual a nuestro factor de cobertura multiplicado por la incertidumbre combinada. ¿Cómo determinamos nuestra incertidumbre combinada? Ya la tenemos acá. ¿Cómo determinamos este factor K? Sencillo. En su manual de calidad, usted debe de expresar cuál es el factor de cobertura que usted utiliza para cada calibración. Y ese factor de cobertura, como dijimos anteriormente, lo aceptado en toda la industria es el factor 2, o sea, K igual a 2, donde si recordamos, K igual 2 nos expresa un 95.4% de certeza en el valor reportado. Así que con K igual 2, yo tengo un 95.4% de certeza en esta incertidumbre expandida reportada. Así que mi incertidumbre expandida será 2 veces mi incertidumbre combinada. Y este valor de incertidumbre expandida es el que yo reporto en mi certificado. De ahí que cuando vemos en un certificado de calibración, la medida es igual a 20 gramos más o menos 0.1 gramo. Recordamos ese ejemplo que vimos anteriormente. Este acá es el valor real. Es el valor reportado. Esto de acá es la incertidumbre expandida. Y si vamos a utilizar este equipo para ejecutar una calibración, recordamos que necesitamos llevar todo esto a una incertidumbre estándar. Para llevar eso a una incertidumbre estándar, debemos de ir al certificado de calibración, ver cómo ese laboratorio expresó la incertidumbre y siempre el certificado va a tener un statement donde va a decir nuestro factor de cobertura es K igual 2 o es K igual 3. Supongamos que este laboratorio indicó que es K igual a 2. Si es K igual a 2, cuando utilicemos este valor para calcular otra incertidumbre, entonces nosotros lo que vamos a hacer es la incertidumbre del estándar va a ser igual a la incertidumbre expandida de ese estándar sobre K, y sabemos que K es igual a 2. Así que la incertidumbre de ese estándar, en este caso, va a ser 0.05 gramos. Entonces la incertidumbre estándar es la que vamos a utilizar para colocar en el budget de incertidumbre de las calibraciones subsecuentes que yo haga con ese equipo. De la misma manera que va a ser el valor que voy a utilizar cuando yo vaya a hacer análisis de incertidumbres cualquiera, cuando utilice ese equipo. Y vamos a ver ahora, nos quedan
unos minutitos, ya vimos un pequeño ejemplo, como aquí le estamos poniendo valores a esto de nuevo. Esto es un webinar básico. La idea de que sea un webinar básico es para que tengamos pendiente y en cuenta todo lo que podemos tener con las incertidumbres, todo lo que debemos y necesitamos tomar en cuenta. Cada proceso de calibración, cada uno va a cambiar el budget de incertidumbre. Cada proceso de calibración requiere un análisis de incertidumbre diferente por cada procedimiento que usted tenga. Si en su laboratorio usted tiene 5 procedimientos de calibración para ejecutar temperatura, usted necesita un budget de incertidumbre para cada uno de esos. Ok, ahora, ¿cómo afectan los números? Como dijimos anteriormente, todos estos números los necesitamos cuantificar. Para cuantificar estos números, ¿qué necesitamos? Necesitamos matemáticas y estadísticas. Esas matemáticas y estadísticas nos van a llevar a tener valores cuantificables de estos errores. Al tener valores cuantificables de los errores, necesitamos llevarlos a incertidumbres estándares y luego de tenerlos en incertidumbres estándares, lo llevamos a nuestra fórmula para el cálculo de la incertidumbre combinada, luego agregamos nuestro factor de cobertura y al final tenemos la incertidumbre expandida, que es lo que reportamos. Esta tabla tiene un pequeño ejemplo. Estos son valores tomados en una medición real. Y así es como debería verse, o parecido a esto, debería verse un budget de incertidumbre que usted utilice en sus facilidades. Como dije anteriormente, en una hora es imposible transmitir todo lo que conlleva la incertidumbre. En nuestros entrenamientos, especialmente en el CCT, nos profundizamos un poco más, donde vamos punto por punto. De hecho, tomamos varios parámetros, hacemos budgets de incertidumbres de ejemplo de cada uno, calculamos múltiples incertidumbres, a pesar de que el proceso de cálculo es simplemente una repetición, porque al final es poner todo en una fórmula y desarrollar esa fórmula, que incluso en cualquier hoja de cálculo, o sea, Excel, Google Sheets, cualquiera que utilicen, puede ser calculable físicamente. El reto en el proceso de incertidumbre es determinar los factores y las fuentes de error de ese proceso. Usted podría hacer un budget de incertidumbre y agregar 2 factores de error, pero si no hizo el análisis de la contribución de esos factores, es muy posible que tal vez el factor más importante usted no lo esté agregando. Por ejemplo, si usted está haciendo una medición de un equipo dimensional, un gauge block, y usted no coloca el efecto causado por la temperatura, entonces lo que esto va a generar es que usted va a tener un valor de incertidumbre resultante muy pequeño, pero no va a ser un valor de incertidumbre real. Ese valor de incertidumbre no real le va a crear la falsa expectativa de que su proceso está en control. Así que a lo que estamos llamados entonces es agregar tantos factores de error como sean necesarios, y desde el punto de vista regulatorio es mejor usted agregar muchos factores y luego darse cuenta de que no aportaron a que le falten factores importantes que sí estuvieron aportando. Hasta aquí esta parte. Ahora vamos a ir a preguntas y respuestas. Y vamos a ver lo que hemos tenido por acá. Vamos.
A ver, ok, ya vi que nos colocaron algunas de las preguntas por acá. Vamos a proyectarla. Oh, antes de, ya se me estaba olvidando, mientras vamos preparando las preguntas que hay por acá, vamos a lanzar el pool. Ahí les pedimos que por favor los llenen. Esto es parte de nosotros poder ir mejorando que cada vez más todo este proceso de webinars y tener un poco de feedback de ustedes. Y aquí va el pool. Vamos a darle 1 o 2 minutos para que lo vayan llenando mientras cargamos acá las preguntas. Muy bien, mientras los demás continúan votando, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas. El señor John Ramírez pregunta, ¿cómo o dónde consigo un documento para la estimación de incertidumbres cualitativas? Ejemplo, una medición de una presión de un objeto se expandió o no. Cada instrumento, cada equipo, cada magnitud va a tener comportamientos diferentes. Y la realidad es que no hay un documento donde puedas decir, ok, todo lo vas a encontrar ahí. Para cada investigación vas a necesitar hacer un análisis individual para cada una de ellas. Por ejemplo, ya que hablas en el caso de expansión de presión, tú necesitas tomar en cuenta el gas que estás utilizando. Con ese gas, entonces tienes que investigar algunos de los índices de ese gas, como por ejemplo su índice de expansión por temperatura, que a razón de la temperatura, qué tanto él se expande o se contrae. Y la realidad es que es posible que en tu laboratorio no puedas directamente medir esa expansión, porque ahí estamos hablando de un poco de análisis molecular, pero al tú tener el valor, el factor de esa expansión, entonces podrías cuantificar con tu instrumento de temperatura, midiendo, por decir algo, yo estoy midiendo el ambiente está en 20 grados, pero el gas que yo estoy midiendo tiene 25 grados. Llámese, hay una diferencia de 5 grados aquí. ¿Cuánto debería medir o qué tanto se expandiría según esa ecuación este gas si tiene 20 grados y cuánto se expandiría si tuviese 25 grados? Eso te va a dar un error. Ese error va a ser la diferencia entre esos 25 y esos 20 grados. Al tú tener ese error, entonces tú vas a poder cuantificar. Si en el proceso de medición tú tienes un error en tu instrumento de medición de temperatura, entonces, ¿cuánto se expandió ese gas sin tú haberlo cuantificado? Y entonces ese es el valor de incertidumbre que tú vas a agregar por la expansión de ese gas. Lo mismo pasa en dimensionales. Cuando tú tienes un elemento dimensional como un gauge block,
como un pin gauge. Estos instrumentos están hechos de metales normalmente. Existen también los casos cerámicos. Pero los metálicos, que normalmente están hechos de acero inoxidable, el acero inoxidable tiene un coeficiente de expansión también por temperatura. Dependiendo de su temperatura, él se va a expandir o contraer. Ese coeficiente te va a trabajar exactamente igual como trabaja en el gas. Si tú inicias el proceso de calibración en 20 grados y ahí tú mediste que el bloque tenía, por decir cualquier número, 1 pulgada, al final del proceso de calibración te diste cuenta que ya el bloque no tenía 20 grados, sino que tenía 21 grados. Así que tú tuviste una diferencia de 1 grado. ¿Cuánto se expandió el bloque al cambiar 1 grado? Pero con el equipo que mides la temperatura, él tiene una incertidumbre, que fue, por ejemplo, de 0.1 grado. Así que el instrumento que utilizaste para medir temperatura, pudo haber tenido un error al medir esa temperatura. Y al medir esa temperatura con un error, entonces hay una parte de la expansión que tú no la mediste. Esa parte de la expansión que no mediste, que fue 0.1 grado, debes de cuantificar de nuevo con la fórmula de expansión de temperatura a cuántas pulgadas equivalen esas 0.1 grados. Cuando tienes ese valor, entonces tienes la incertidumbre a causa del coeficiente de expansión de ese material. Y esto va a aplicar para todas las magnitudes físicas. De nuevo, no hay un documento que te diga qué es cada una. Tienes que valerte, número 1, del procedimiento que estás utilizando y número 2, de las capacidades y propiedades físicas que tiene la magnitud que estás midiendo en ese caso. Segunda pregunta, cuando las mediciones tomadas son dadas en porcentajes o adimensionales, ¿cuántas cifras significativas debo reportar? Ok, esta es una pregunta fácil. Si vamos a la norma 17025, ahí nos va a decir que todo lo que se reporte en un certificado de calibración se debe de reportar a la cantidad de cifras significativas que tenga la incertidumbre. La incertidumbre se reporta a 2 cifras significativas. Ahora, déjame mostrarlo acá para que sea un ejemplo más palpable. Si yo vamos a suponer que yo tuve una incertidumbre expandida de 0.02475. Vamos a decir gramos. Esa fue mi incertidumbre expandida. Cuando yo la redondeo a 2 cifras significativas, eso me queda en 0.025 gramos. ¿Ok? Y esta es la incertidumbre que yo reporto. La incertidumbre siempre se reporta a 2 cifras significativas. Siempre. Ahora, la medición, ¿recuerdan? El valor T. Yo cuando medí, supongamos que yo medí 20.0, vamos a decir, vamos a poner valores 634,895 gramos. ¿Cómo se reporta esa medición? A la cantidad de dígitos reportados de la incertidumbre. ¿Cómo esto se reporta entonces? 20.635 gramos. ¿Por qué? La incertidumbre, aunque se reportó a 2 cifras significativas, pero está reportada a 3 dígitos decimales. Por ende, el valor a reportar se reporta a 3 dígitos decimales. El valor final a reportar, en este caso, sería entonces 20.635 gramos más o menos 0.025 gramos. Ok. Próxima pregunta.
A una sola medición, ¿puedo sacar incertidumbre? Esto por un ensayo único a una muestra. Sí puedes sacar la incertidumbre a una sola medición. De hecho, la incertidumbre se le hace a una medición. Ahora, lo que vas a necesitar es hacer repeticiones de esa misma medición para tú poder tener un factor de proceso, para poder evaluar el proceso. Que lo que normalmente se usa es al menos 10, pueden ser más. Mientras más haces, vas a tener más certeza en el resultado final. Pero la incertidumbre se reporta de una medición, pero necesita siempre otras mediciones para poder incluir en el presupuesto de incertidumbre el error por repetición de este. El próximo, Derny Alonso. ¿Cómo puedo saber el error del ambiente y el error de ensamblaje? Esta es una de las partes, si se podría decir, difíciles del cálculo de incertidumbre, porque ¿cómo puedes saberlo? La única forma es mediante pruebas. En el caso del ambiente, podría ser tomando las incertidumbres del ambiente donde te estás desenvolviendo. Pero una de las partes difíciles, eso va a depender mucho de tu procedimiento, va a ser, si volvemos acá, es que yo puedo tener una incertidumbre del equipo de temperatura de 0.1 grados centígrados y del equipo de humedad relativa de 1% de RH. Ok, y del equipo de presión barométrica, no sé, 100 milímetros, 100. Todo esto son posibilidades. Esto necesitamos llevarlo a la unidad de la incertidumbre que estamos manejando, que vamos a decir que podría ser gramos. ¿Cómo lo llevamos a gramos? Tenemos que ver cómo afecta cada una de ellas en el procedimiento que estamos ejecutando. Esto normalmente lo vamos a ver en las fórmulas de ese procedimiento. Esa fórmula nos va a decir dónde el componente de temperatura puede afectar. Y básicamente, ¿qué hacemos? Nosotros vamos error por error cuantificando qué tanto hace que el resultado final se altere cuando hay una variación en cada uno de estos. ¿Ok? Eso no voy a profundizar demasiado ahí porque solamente eso es un webinar de 3 días. Pero les invitamos a nuestros próximos cursos. En el slide presupuesto e incertidumbre, ¿qué significan los números entre paréntesis que se encuentran en la columna de magnitud? Vamos a ver. Déjame ir a ese slide para que lo veamos. ¿Dónde está? Acá. Ok, asumo que se estará hablando sobre estos números de acá. Déjame, ¿dónde está mi puntero? Ok, aquí está. Asumo que estarán hablando de estos números de acá. Ok, usualmente en este caso, estos números lo que indican es cuál fue el source, la fuente de estas notas. Si se fijan, cada uno de estos dice aquí C notes. Eso es en las notas, tú debes de indicar a la explicación de cómo obtuviste ese número. En este caso, esta era una nota de dónde ese número había sido obtenido, pero no tiene ninguna incidencia sobre el resultado. Que el valor que tiene incidencia sobre el resultado es el valor de magnitud. Espero eso haya respondido a la pregunta.
Luego tenemos, vamos a volver al slide donde estábamos. Juan Soto dice, ¿cómo evitar sesgos en las medidas obtenidas partiendo de un valor elevado de incertidumbre? Bueno, si ya de por sí tienes un valor elevado de incertidumbre, mi recomendación sería es primero reevaluar el budget de incertidumbre para ver cuáles son tus mayores ofensores en ese presupuesto y a partir de ahí, entonces, empezar a buscar maneras de disminuir esos errores. Porque si cierto es que tienes un valor demasiado elevado de incertidumbre, es posible que tus medidas, como bien dices, estén sesgadas. Pero eso tú no vas a poder evitarlo hasta que evalúes por completo el presupuesto de incertidumbre y puedas definir cuáles son tus grandes ofensores y a cuáles de esos ofensores vas a atacar o a cuáles puedes atacar. Porque hay veces que hay algunos de esos ofensores que no podemos disminuirlo. Mirlin Mireles pregunta si estoy estimando la incertidumbre combinada de un indicador de presión y tomo en cuenta la resolución como un tipo B bajo una distribución rectangular, ¿es correcto tomar la distribución y dividirla entre raíz de 3 y no raíz de 12? Es decir, lo correcto es tomar el semiancho de la amplitud de la distribución. Bueno, aquí estamos mezclando dos cosas, porque raíz de 12 en realidad no es la distribución que estás utilizando. Lo correcto es dividirla entre raíz de 3. Ahora, ¿cómo es que se llega a la raíz de 12? Vamos para que tengas una idea, porque la raíz de 12 tiene una razón, pero no es porque se utilice raíz de 12. Y vamos a ver por qué. Vamos a limpiar acá. Cuando tú tienes una resolución sobre raíz de 12, la realidad es que eso en realidad era desde un inicio una resolución sobre raíz de 3. Pero ¿cómo fue que llegó a 12? Cuando estimamos la incertidumbre de una resolución, esto realmente no es una igualdad, ¿ok? La incertidumbre por resolución va a ser igual a la resolución y esto va a depender del equipo que estamos midiendo. Si el equipo es digital, esto que voy a decir a continuación es diferente. Si el equipo es analógico, esto va a ser diferente. Y dependiendo de la característica del equipo en cómo maneja su resolución, esto puede cambiar. Ahora, lo más común en equipos es que la resolución para incertidumbre se reporta sobre 2. Resolución dividido entre 2. Es decir, la mitad de la resolución para tomar, como bien tú dices, el semiancho de esa amplitud, pero no de la distribución, sino de la resolución. Ahora, cuando yo voy a normalizar esa incertidumbre por resolución, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos entre raíz de 3, porque sabemos que la resolución tiene una distribución rectangular. A yo dividir entre raíz de 3, ¿qué es lo que tengo? Resolución sobre 2 raíz de 3. ¿Cierto? Y si analizamos esto ya es matemática básica, solo quiero indicar de dónde es que sale. Esto es lo mismo que yo diga sobre raíz de 4 por 3. Porque si yo tomo ese 2 y lo quisiese colocar dentro de la raíz, entonces le aplico una potenciación, ¿cierto? Al aplicar una potenciación, esto me queda R sobre raíz de 12. Y de ahí es que viene el que
usualmente se utiliza raíz de 12 durante el proceso. ¿Cómo se determina la distribución estadística para cada fuente? Haciendo pruebas. Usted tiene que tomar cada fuente y probar múltiples veces, tantas como usted tenga la capacidad en sus laboratorios, grafica esas fuentes según como la forma, es la forma más fácil, según la forma que tome esa gráfica, entonces usted va a ver claramente cuál es la distribución. Si recordamos, para realmente abundar un poquito, recordemos lo que dijimos. Si yo grafico y yo veo que los puntos están distribuidos a lo largo, entonces es rectangular. Si yo grafico y veo que los puntos están hacia el centro, es triangular. Si yo grafico y los puntos están por aquí, es tipo U. ¿Ok? John Ramírez pregunta, ¿no se podría confundir una distribución normal con una triangular? La verdad es que si lo graficas es muy difícil que lo digas, porque si viéramos esa rectangular y yo le pasara una línea por acá, yo voy a ver que hay una gran cantidad de puntos en esta área. Así que si tengo una gran cantidad de puntos en esta área, obviamente es una distribución rectangular. Si me pasa como esto, que en esta área prácticamente no tengo puntos, o sea, la gran cantidad de mis puntos están en el centro de la gráfica y en la parte inferior, obviamente tenemos una distribución triangular. Así que si la graficamos, no debe de haber ningún error, ninguna confusión en este punto. Y nuestra última pregunta, ¿cambia en el presupuesto de la incertidumbre rectangular en la resolución de un instrumento de un análogo a un digital? Puede cambiar. No porque sea análogo o digital, la resolución va a cambiar desde la característica del instrumento. Muy pocos, pero muy pocos instrumentos indican que su resolución tenga un comportamiento que no sea rectangular. Muy pocos. La verdad, en todos estos años, yo podría decir que he visto 3 instrumentos, 4, no más de ahí, que indiquen en sus manuales y en su documentación que su resolución no es rectangular. Todo el resto que he visto hasta ahora es rectangular, porque la resolución normalmente te tiende a dar un valor general, que el valor resultante puede estar en cualquier punto de ese rango. Lo mismo pasa cuando tenemos tolerancias, perdón, o errores máximos permitidos. Bien, entonces, nada, al final vamos para que, ya que todos estaban llenando, dame un segundito. Ok, para que todos puedan tengan una idea de eso. Este fue el resultado de nuestro pool. Gracias a todos por sus comentarios al respecto. Les invitamos a que estén libres para nuestras próximas capacitaciones. Vamos a tener el 27 y 28 de agosto nuestro curso online de metrología y calibración en las industrias a través de un seminario web. En nuestras redes y nuestra página web pueden encontrar informaciones sobre el mismo. Este es un curso de introducción a la al área de metrología y es el preámbulo o requisito
para nuestro curso de certificación CCT, de Certified Calibration Technician. Así que los invitamos a que se inscriban, que anoten la fecha por ahí. Y nuestro próximo webinar, como este, de una hora 30 minutos, sería el 12 de noviembre del 2020. El tema está a definir. Recordemos que el tema nosotros lo definimos según sus comentarios del webinar anterior. Así que está de ustedes definir cuál es el tema que estaremos tratando. Para finalizar, muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Aquí están nuestros datos de contacto. Ese es mi email, el email de la empresa, nuestro número telefónico, nuestra página web. Y obviamente nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales con Phoenix Calibration DR. Nosotros somos Phoenix Calibration. Estamos localizados en República Dominicana. Y cualquier duda, pregunta, comentario que tengan sobre cualquier tema metrológico, cualquier tema de calibraciones en sus procesos o ayuda que necesiten en ese proceso, estamos totalmente a la orden y 100% dispuestos a acompañarle en estos procesos. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más y esperamos verlos en nuestros próximos seminarios. Estarán recibiendo vía correo electrónico todo lo necesario en cuanto a los certificados a los que asistieron. Se les hace llegar una pequeña grabación sobre esto para uso personal. Así que nada, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Pasen un buen día y bendiciones para todos. Muchas gracias.